En el marco del derecho familiar del Estado de Yucatán, instituciones como la adopción, la tutela, la declaración de ausencia o la presunción de muerte no solo regulan situaciones particulares de vulnerabilidad o incertidumbre jurídica, sino que desempeñan un papel fundamental en la protección y fortalecimiento del núcleo familiar. Estas figuras legales permiten al Estado intervenir de manera supletoria o sustitutiva en la vida particular para garantizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes, personas incapaces o familiares que se ven afectados por la desaparición de un ser querido. En este sentido, cada una de estas instituciones constituye un mecanismo de defensa activa de la familia, asegurando la continuidad del cuidado, la seguridad jurídica y la protección integral de sus integrantes. Con motivo de esclarecer aquellos conceptos y tópicos que nos atañen, a continuación se nos encuentran explicados. Es propio mencionar que todos y cada uno de los conceptos interconectados entre sí convergen y a su vez derivan de uno en específico, la defensa de la familia. Alude al conjunto de medidas que el Estado y sus instituciones pueden llegar a tomar para proteger la integridad física, emocional, psicológica, moral, social y patrimonial de los miembros de la figura de la familia, especialmente ante casos que incurran en violencia ejercida por parientes o terceros. En su actuar se involucran acciones de prevención, sanción y restitución de derechos. No obstante, se ha de discernir el significado de defensa de la familia, que corresponde a lo estipulado y determinado jurídicamente, o sea, lo anterior, y aquel simple y llanamente que alude a lo coloquial, lo cotidiano, refiriéndose a medidas tomadas por el Estado y sus instituciones con el fin de salvaguardar, garantizar y proteger la integridad en todo ámbito posible del individuo, en situación de vulnerabilidad en cuestión, pero no limitándose a situaciones de violencia familiar como sí sucede en el caso anterior. Por su parte, la tutela es una institución de interés público, cuyo objeto consiste en la protección de niños, niñas y adolescentes, y personas incapaces que no están bajo la patria potestad. Esta se ejerce sobre un individuo, el pupilo y o sus bienes, pudiéndose asumir 4 distintas y determinadas formas. La primera es la legítima, aquella asignada automáticamente por la ley a ciertos parientes, como ascendientes o cónyuges, y que goza de preferencia ante las demás formas de tutela. Un ejemplo es una niña de 10 años que queda huérfana tras un accidente de tránsito en el que fallecen sus padres. La ley determina que su abuela materna, por ser su pariente más cercano, asuma la tutela de forma automática. En otra instancia tenemos la tutela testamentaria, designada en el testamento para quien tenga la patria potestad del individuo, con el fin de entrar en función una vez esta concluya. Un ejemplo de esto es que antes de un viaje, los padres de un menor de 6 años hacen un testamento en el que nombran tutor a su mejor amigo, Julio, por si ellos llegasen a faltar. Tras un accidente fatal, el juez reconoce el nombramiento y Julio asume legalmente la tutela. En tercera está la tutela dativa, designada judicialmente, cuando no hay personas con derecho a ejercer la legítima ni fue prevista la tutela testamentaria, siendo el tutor nombrado por el juez en cuestión. Un ejemplo, una chica de 8 años fue abandonada y no se localizó a ningún familiar, ni hay testamento. El juez, después de un estudio sociofamiliar, nombra a la trabajadora social que ha estado cuidando de ella como su tutora dativa. Por último, tenemos la tutela pública. Procede cuando no hay otra persona que pueda ejercer la tutela, asumida por instituciones del Estado como la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, la PRODEMEFA, y la principal, que es la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Yucatán, involucrándose también la Fiscalía General, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Un ejemplo de esto sería un adolescente con discapacidad que es abandonado y no se identifica a ningún familiar, tutor designado ni persona adecuada. Entonces, la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia asume la tutela de manera institucional. Asimismo, el Código de Familia establece una jerarquía referencial para la asignación de la tutela, basada en criterios de cercanía familiar, voluntad expresa entre los progenitores y, en última instancia, la intervención del Estado, estando ordenados de mayor a menor preferencia. Legítima, la primera en ser considerada, pues recae directamente en parientes cercanos como lo determina la ley, como abuelos, hermanos mayores o tíos, preferida por la ley por ser natural y familiar. Testamentaria, es la segunda en turno, respetando la voluntad de los padres expresadas en un testamento, aplicable solo en casos de no haber tutela legítima o de esa existir, pero no poderse ejercer. Goza de fuerza legal si fuese establecida formalmente. Dativa, nombrada por el juez cuando no existen tutores legítimos ni testamentarios, siendo esta la tercera opción, requiere de investigación judicial y es la opción judicial subsidiaria. Por último, la pública es la última alternativa. Procede solo si no hay personas idóneas para ejercerla. La asume el Estado a través de la Procuraduría. Subsidiaria, de carácter institucional y temporal, 5 años como máximo.
yo les hablaré sobre lo que es la declaración de ausencia y lo que es la declaración de presunción de muerte. Ambos son procedimientos legales que permiten determinar el estado en que se encuentra un individuo, ahí permitiendo el seguimiento del curso tanto del ámbito legal, es decir, la administración y protección de patrimonio, como los bienes e intereses, tanto en el ámbito personal, como es lo emocional, lo familiar, los vínculos afectivos y las relaciones sociales que hay en la vida. Ahora, analicemos cada uno por separado. Empecemos con lo que es la declaración de ausencia. Esto se da cuando una persona desaparece, desconociéndose por completo de su paradero por un tiempo legalmente determinado, como viene siendo 2 años. Ahí se nombra un representante para proteger sus intereses y administrar sus bienes. Por otra parte, la declaración de presunción de muerte procede cuando tras una larga ausencia o en casos de peligro como son siniestros o desapariciones forzadas, se declara legalmente la muerte de la persona ausente, permitiendo abrir sucesiones y reasignar derechos y obligaciones. El plazo para concretarse consiste en 2 años posteriores a la declaración de ausencia. De esta forma, el proceso en general consta de un total de 4 años, conformado por ambos procedimientos legales cuya duración resulta 2 años cada uno. Finalmente, la adopción es el acto jurídico que establece un vínculo legal de filiación entre la persona adoptante y la adoptada, generando los mismos derechos y obligaciones que en la filiación por consanguinidad, pues en el Código de Yucatán se ha derogado la adopción simple, dejando únicamente la plena, que crea una relación jurídica permanente, irrevocable y con efectos plenos, válgase la redundancia. En esta, el adoptado se incorpora por completo a la familia del adoptante, priorizándose su integración a un entorno óptimo para el desarrollo y la integridad, así como la protección, la garantía y la salvaguarda de sus derechos y en general su bienestar. David, de 9 años, fue dejado al cuidado de su tía materna Cecilia cuando sus padres emprendieron un viaje por el Caribe. Desde entonces han pasado más de 4 años sin saber de ellos y tras múltiples búsquedas infructuosas se promovió judicialmente la declaración de ausencia y posteriormente la presunción de muerte de los padres de David. Durante este tiempo, Cecilia fue designada como tutora dativa por el juez de lo familiar al no existir testamento ni tutor legítimo. Ella cuidó de David proveyéndole alimento, educación y atención médica. El DIF y la Prodenay supervisaron periódicamente el ejercicio de esta tutela. Una vez decretada la presunción de muerte de los padres y habiendo cumplido David 13 años, Cecilia inició el procedimiento de adopción plena. El menor manifestó su consentimiento en una audiencia asistida por un psicólogo del tribunal y el juez resolvió favorablemente, transformando el vínculo legal de la tutela en uno filial y definitivo. De esta manera, se satisface y cumple con los objetivos sustanciales referente a la defensa de familia. A pesar de pasar por una situación tan desafortunada, David contó con el esfuerzo de su familia, quien lo acogió, y el Estado, que dispuso las herramientas para los procesos y procedimientos correspondientes. Sin embargo, así como el caso de David, existen muchos otros que pasan por el infortunio y el olvido de la ineficiencia e ineficacia del Estado y la sociedad en general. Como resulta oportuno recalcar, estas instituciones son expresiones concretas del compromiso jurídico con la defensa de la familia como institución fundamental o esencial para el desarrollo humano y social. A través de ellas, interconectadas entre sí, se preserva el funcionamiento y protección del entorno familiar ante situaciones de abandono, incapacidad, desaparición o muerte. Estas figuras no solo llenan vacíos legales o afectivos, sino que restauran vínculos, garantizan derechos y promueven entornos seguros y estables para quienes se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad. En conjunto reafirman que el principio de que la familia como base de la sociedad debe ser resguardada por el derecho ante cualquier circunstancia que amenace su integridad.